La guerra de la DEA contra los cárteles de México y Colombia es una de las crónicas más complejas y sangrientas de la historia moderna. Este conflicto, que abarca más de 5 décadas, no es solo una serie de redadas policiales, es una metamorfosis geopolítica que ha redefinido la soberanía nacional, la seguridad pública y el mercado negro global. Todo comenzó el 17 de junio de 1971, cuando el presidente Richard Nixon declaró el abuso de drogas como el enemigo número 1 de los Estados Unidos. 2 años después, en 1973, se creó la Drug Enforcement Administration, DEA. En ese entonces, el foco no eran los grandes ejércitos paramilitares que vemos hoy, sino pequeños grupos que traficaban marihuana y heroína. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a finales de los 70 con la explosión del consumo de cocaína. Colombia se convirtió en la refinería del mundo, y México, debido a su frontera de más de 3.000 kilómetros, se consolidó como el trampolín logístico. La creación de la DEA no fue un evento aislado, sino la respuesta a una crisis de salud pública y seguridad nacional en Estados Unidos. Tras la guerra de Vietnam, el consumo de heroína se disparó y el gobierno estadounidense comprendió que la policía local no bastaba para frenar redes transnacionales. En sus inicios, operaba con un presupuesto limitado y una presencia mínima en el extranjero. Sin embargo, la aprobación de leyes como la Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, otorgó a los agentes herramientas para perseguir no solo al que vendía la droga, sino a toda la estructura jerárquica de la organización. Esto cambió la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba de decomisos, sino de desmantelar imperios. Uno de los primeros objetivos era Colombia. No fue elegida por azar. Su geografía, con salidas a 2 océanos, cordilleras que facilitan el ocultamiento y selvas impenetrables para instalar laboratorios, era el escenario perfecto para una industria clandestina de escala industrial. Pablo Escobar y el Cártel de Medellín introdujeron una innovación letal: el narcoterrorismo. Al enfrentarse a la DEA, Escobar entendió que la extradición era su sentencia de muerte. Su respuesta fue la frase: «Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos». La DEA tuvo que aprender a operar en un entorno donde el enemigo ponía bombas en aviones comerciales, como el caso del vuelo 203 de Avianca, y asesinaba a candidatos presidenciales. La caída de Escobar en 1993 no fue mérito exclusivo de la DEA, sino de una coalición extraña: la policía colombiana, la DEA, la CIA y los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Esta etapa enseñó a la DEA el valor de la inteligencia de señales, interceptando radioteléfonos y comunicaciones satelitales primitivas, una táctica que luego perfeccionarían en México. Hacemos una pausa. ¿Crees que la estrategia de capturar a los grandes capos realmente funciona o es solo una forma de podar un árbol que siempre vuelve a crecer? Tu opinión es clave para entender este fenómeno, así que déjanos un comentario aquí abajo. Si te está gustando este análisis profundo, no olvides darle un like y suscribirte. Mientras Medellín caía entre fuego y ruido, el Cártel de Cali operaba en las sombras con una mentalidad empresarial. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran conocidos como los ajedrecistas. Ellos no querían la guerra con el Estado, querían ser el Estado. Compraron políticos, financiaron campañas presidenciales, dando lugar al famoso Proceso 8000, y profesionalizaron el lavado de dinero a través de cadenas de farmacias y bancos. La DEA tuvo que volverse experta en forense y seguimiento de activos financieros, entendiendo que golpear la billetera de los capos era tan efectivo, o más, que capturar al propio líder. Históricamente, el submundo del tráfico de drogas en México operaba bajo una jerarquía rígidamente estructurada. Durante los años 70 y principios de los 80, las organizaciones mexicanas, lideradas por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, no eran vistas como los dueños del negocio global, sino como eslabones logísticos de alta fidelidad. Los carteles colombianos de Medellín y Cali los consideraban transportistas eficientes.
socios que cobraban una tarifa fija por cruzar cargamentos a través de la porosa frontera estadounidense. En este esquema, el mexicano era el facilitador, no el estratega. Sin embargo, el equilibrio de poder se resquebrajó de forma irreversible en febrero de 1985. El epicentro del cambio fue el asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA que logró infiltrarse en las operaciones del Cártel de Guadalajara. Camarena fue el responsable de localizar el Rancho Búfalo, una plantación de marihuana de dimensiones casi industriales que representaba pérdidas multimillonarias para la organización. La respuesta del cártel no fue solo criminal, fue un desafío directo a la soberanía de los Estados Unidos. Camarena fue secuestrado, torturado brutalmente y asesinado. La muerte de Camarena rompió todas las reglas no escritas de la pax mafiosa que imperaba. Hasta ese momento, los agentes federales estadounidenses eran considerados intocables. La reacción de Washington fue furibunda y dio origen a la Operación Leyenda, la investigación criminal más grande y ambiciosa jamás lanzada por la DEA fuera de sus fronteras. La presión diplomática sobre el gobierno mexicano fue asfixiante. La administración Reagan dejó claro que la relación bilateral dependía de la entrega de los responsables. Uno a uno, los pilares del Cártel de Guadalajara cayeron. Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fue arrestado poco después. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, fue finalmente detenido en 1989. Lo que la DEA celebró como una victoria histórica resultó ser el catalizador de una tragedia mayor. Al descabezar la estructura centralizada de Guadalajara, la DEA generó accidentalmente el caos. Félix Gallardo, consciente de que su imperio no sobreviviría bajo un solo mando desde la cárcel, dividió el territorio nacional en plazas o corredores de exportación. Esta fragmentación cambió la naturaleza misma del conflicto. 1. De monopolio a oligopolio violento. Lo que antes era un monopolio bajo el control de una figura conciliadora que mediaba entre facciones y el Estado, se transformó en un mercado hipercompetitivo. 2. La lucha por el corredor. El territorio se atomizó. Cada plaza, Tijuana, Juárez, El Golfo, Sinaloa, quedó en manos de diferentes lugartenientes que pronto dejaron de colaborar para empezar a aniquilarse entre sí por el control de las rutas. 3. La profesionalización de la violencia. Para proteger sus rutas en un entorno sin arbitraje central, los grupos comenzaron a reclutar exmilitares y a sofisticar su armamento, dando paso a la era de la violencia extrema que rige el país hasta hoy. A finales de los 90 y principios de los 2000, surgió un fenómeno que horrorizó a las agencias de inteligencia. Los desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, GAFE, formaron los Zetas. Estos hombres no eran simples gatilleros. Eran soldados entrenados que introdujeron tácticas de guerra psicológica, decapitación sistemática y control territorial militarizado. La guerra ya no era por rutas, sino por el control total de las comunidades. Esto obligó a la DEA a cambiar sus alianzas, colaborando estrechamente con la Secretaría de Marina de México, SEMAR, considerada la rama menos permeable a la corrupción, para realizar operativos de extracción de alta precisión contra figuras como Arturo Beltrán Leiva. En la última década, la guerra ha dejado de ser solo de balas para ser de datos. Criptolavado. Los cárteles ahora lavan miles de millones a través de criptomonedas y mercados en la dark web. La DEA ha tenido que contratar expertos en blockchain para rastrear transacciones que antes se hacían en maletines de efectivo. Drones y vigilancia. Los cárteles usan drones para vigilancia y ataque, mientras la DEA emplea satélites y reconocimiento facial para identificar nodos logísticos en puertos como Manzanillo, México, o Buenaventura, Colombia. El mayor desafío actual para la seguridad hemisférica no es una planta que crece en la Tierra, sino una fórmula química sintética. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina,
ha cambiado drásticamente la economía del narcotráfico. 1. Eliminación del ciclo agrícola. No hay que esperar cosechas. 2. Producción modular. Los laboratorios son pequeños y fáciles de esconder. 3. Dependencia de precursores. La guerra ahora se libra también en el terreno diplomático con China, de donde provienen los químicos básicos. Esta tercera ola de drogas ha llevado a la DEA a un estado de alerta máxima, ya que las muertes por sobredosis en Estados Unidos han superado las 100.000 anuales, convirtiendo el problema en una crisis de seguridad interior sin precedentes. A pesar de las capturas de líderes icónicos que durante décadas parecieron intocables, figuras que alcanzaron un estatus casi mitológico en la cultura popular, la arquitectura del narcotráfico global ha demostrado una resiliencia que desafía cualquier lógica militar o policial. El motor imparable, la oferta frente a la demanda. La crítica más persistente y fundamentada hacia la estrategia liderada por la DEA es su enfoque casi exclusivo en el control de la oferta. Durante medio siglo, los recursos se han volcado en interceptar cargamentos, fumigar cultivos y encarcelar capos. No obstante, los analistas internacionales señalan un error de cálculo fundamental. El mercado es un motor que se regenera a sí mismo. Mientras la demanda insaciable en los mercados de Estados Unidos y Europa permanezca intacta y los márgenes de beneficio sigan siendo astronómicos debido a la ilegalidad, siempre habrá una organización, un grupo o un individuo dispuesto a asumir el riesgo. El narcotráfico no es solo un fenómeno criminal, es un fenómeno económico de oferta y demanda. El mercado es el que financia la tecnología, las armas y el reclutamiento de los carteles, permitiéndoles reconstruirse más rápido de lo que las agencias gubernamentales pueden desmantelarlos. El cáncer de la corrupción institucional unido a la dinámica del mercado, encontramos el verdadero talón de Aquiles de la cooperación internacional: la corrupción institucional en los países de origen y tránsito. La DEA y otras agencias a menudo se enfrentan a un enemigo invisible que opera desde dentro del Estado. No es inusual que, tras años de investigación para penetrar una red criminal, los agentes descubran que sus propios aliados, ministros, generales de alto rango o jefes de policía, están en la nómina del crimen organizado. El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, juzgado y condenado en Nueva York, representa el recordatorio más contundente y doloroso de esta realidad. Cuando los encargados de diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad son los mismos que protegen a las facciones criminales, la guerra contra las drogas se convierte en un simulacro donde solo pierden los ciudadanos de a pie. Un campo de juego global y letal. La guerra de la DEA ha sufrido una metamorfosis radical. Ha pasado de perseguir lanchas rápidas cargadas de marihuana en las cálidas aguas del Caribe a combatir redes globales de síntesis química, ciberfinanzas y desinformación. El escenario actual es desalentador. Colombia se mantiene como el epicentro de la producción de cocaína, con niveles de cultivo que rompen récords históricos año tras año, mientras que México se ha consolidado como el laboratorio y distribuidor principal de venenos sintéticos como el fentanilo, cuya potencia y bajo costo de producción han cambiado las reglas de salud pública. Tras más de 50 años de conflicto, el campo de juego es hoy global, digital y profundamente atomizado. El narcotráfico ya no es un problema de bandidos y policías en una frontera. Es un ecosistema complejo que infiltra la economía legal y desestabiliza democracias enteras. Por desgracia, este nuevo orden es mucho más letal para las sociedades civiles, que quedan atrapadas entre la ambición del mercado negro y la ineficacia de las políticas prohibicionistas. ¿Es posible ganar una guerra que solo ataca las ramas, pero no la raíz del problema? Si te apasiona entender los hilos geopolíticos que mueven el mundo del crimen organizado, no puedes perderte nuestro contenido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y únete al debate en los comentarios. Analizamos la historia, los protagonistas y las realidades que los medios convencionales
no siempre se atreven a mostrar.